Hola Aries, bienvenido a mi canal, Aguas de Sabiduría. Aries, este espacio fue creado pensando en ti. Esta semana, Aries, vamos a estar hablando sobre la salud y las relaciones de pareja, las relaciones de amistades, las relaciones en el trabajo. Vamos a ver, Aries, cómo está tu salud para esta semana. Vamos a ver qué tanto te has cuidado esta semana, Aries. Bueno, Aries, esta semana la cabeza me da la impresión de que estás sufriendo de dolores de cabeza, estás sintiéndote bastante mal. Con respecto a eso, a muchos arianos tienen migrañas, otros estas vacaciones has hecho un poquito de desastre, Aries, porque otros están sufriendo de las rodillas, los pies, muchos han tenido fracturas. Entonces, bueno, sabemos que eres un signo que no mides las cosas y quizás no estuviste muy pendiente de los excesos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, Aries, con todo eso. Esta semana también varios arianos van a tener operación y van a tener la oportunidad de salir de esas situaciones que venían presentándoseles. Y esta semana, pues, a Dios gracias, vas a tener esa oportunidad de la operación. No te preocupes porque para muchos arianos que van a operarse esta semana, las cosas van a salir bastante bien. El ariano que se vio envuelto en situaciones de pelea, ariano, por favor, te he dicho, tienes que controlar bastante eso, nada de peleas, nada de disgustos. Y esto les trajo pues otras consecuencias, obvio. Hubo varios arianos, bueno, que tuvieron bastantes situaciones fuertes esta semana y por supuesto eso les trajo como consecuencia fracturas. Entonces, bueno, nada, Ari, ahora a curarte, a sanarte, a estar preparado y pensando que las cosas que se salieron de control, pues que eso no vuelva a suceder. El ariano que está sufriendo de la cabeza, que tiene dolores de cabeza, que tiene malestares de migraña, por favor revísate la tensión, Aries, ten cuidado con eso, con la tensión, porque las cosas pueden salirse de control también. Esta semana, Aries, tienes que estar más pendiente de tu salud, muy pendiente de tu salud, porque muchos arianos han estado cometiendo excesos y entonces esto los ha llevado a esta situación. Entonces, un poquito más de cuidado, un poquito más de freno con todo esto y estar pendiente de la salud es importante. Ya sabes, Aries, que la salud es lo primordial. Si no te cuidas la salud, no vas a tener la oportunidad de disfrutar de todo lo demás que te brinda la vida. Y tienes que estar pendiente de tus familias, de tus hijos, de todos tus allegados y de ti, sobre todo de ti. Si tú no estás sano, pues no puedes brindar esa salud y ese amor al resto de la familia. Entonces es muy importante que estés pendiente de la salud y aquel ariano que se va a operar, que esta semana pues tiene eso pendiente, que esté tranquilo porque esta semana las cosas van a salir bien y vas a estar unido a tu familia y las operaciones van a ser un éxito. Y el que está en recuperación, bueno, analice muy bien todo lo que pasó, por qué pasó, qué fue lo que pasó y a medir las cosas un poco más. Parece que esta semana estuviste bastante movido, Aries, el fuego te elevó demasiado, así que mucho cuidadito con todo eso. Vamos a ver, Aries, cómo se presentan las relaciones. Si recuerda, Aries, que esta es una lectura general. Si te gusta la lectura, suscríbete a nuestro canal Aguas de Sabiduría, Aries. Vamos a ver cómo están esas relaciones en el trabajo, por ejemplo, Aries. Para muchos arianos se está presentando que tienen problemas de dinero porque han tenido un poco de temor en pedir aumentos. Vamos, Aries, y reanuda esas relaciones con los jefes y
e inicia nuevamente una relación de amistad para que las cosas fluyan, ¿ok? Para que las cosas vayan bien. Porque se nota que muchos de los arianos han tenido problemas en el trabajo. También está el ariano que esta semana pues va a tener mucho movimiento de cambios. Hay cambios en el ámbito matrimonial, de amistad. Decidieron cambiar muchas cosas. Bueno, Aries, los cambios son buenos, ya lo sabemos. Todo cambio es favorable siempre y cuando estemos pensando en nosotros y el que nos rodea. Por supuesto, si nosotros nos sentimos bien y cómodos, pues entonces en esa medida vamos a hacer que los demás también se sientan bien y cómodos. Entonces las discusiones y todo este tipo de cosas pues no nos llevan a nada bueno. Si eres el ariano que se quiere separar, que no quiere más una relación, que venía ya sintiendo que la estaba más bien arrastrando, pues está bien, pero conversa, sí, es muy bueno que converse, que lleguen a acuerdos, que haya, un entorno eh, tranquilo y armonioso para terminar las relaciones. Ya dejémonos eso de estar discutiendo y peleando y agarrándose con la gente, eso ya forma parte del pasado. Se supone que ya estamos más evolucionados, que ya estamos más crecidos y que por lo tanto ya sabemos que las relaciones que tuvimos, de alguna manera en algún momento te enamoraste de esa persona, entonces conserva eso hermoso y deja lo demás a un lado. Lo que se tiene que terminar se termina, pero en santa paz. También está el ariano que está celebrando, que está feliz, que está contento, que las cosas le han ido muy bien. Y ese ariano, pues, esta semana va a tener encuentros con sus amistades, con sus familiares, y esa buena parte de Aries, pues, está fluyendo en armonía. Hizo las cosas bien, se siente bien consigo mismo, se siente bien con su entorno, está analizando las situaciones, está meditando y está dándose cuenta que lo importante es mantenerse en armonía con la gente y consigo mismo. Porque sí es verdad que a veces las cosas se salen de control o a veces entramos en discusiones y todas estas situaciones que nos llevan a malos entendidos, pues también es verdad que si reflexionamos un poco, las cosas vuelven a su canal y se resuelven mucho mejor. Te recuerdo, Aries, que si deseas una consulta privada, agenda una cita en aguasdesabiduría.com. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Continuamos. El Aries que tiene nuevas amistades, que en estas vacaciones entraron nuevas personas a su vida. Ya sabemos, Aries, que tú, bueno, conoces a una persona inmediatamente, sí, es mi amigo, bueno, ve con calma, porque si es verdad que para muchos arianos estas nuevas amistades van a traer muy buenas cosas, para un gran grupo no. Las cosas no van a ser tan fluidas ni tan maravillosas, entonces hay que tener cuidadito. Pies de plomo, Aries, visualizar bien las situaciones, que si conociste a una persona, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver cómo es la cosa. No abras las puertas de par en par, sino a medias. Estudia la cosa y por ahí te vas. Es muy importante que tengas eso muy bien visualizado. Pero sí va a haber un grupo de Aries que también conoció a varias personas, también mira las cosas con ojo de águila, visualiza muy bien todo y después te envuelves en esa amistad. Mucho cuidado con eso, Aries. Sabemos que te vas de las primeras. El Aries que está comenzando una relación, que está enamorado, enamorada, ilusionado, que bueno, eso es muy bueno, estar enamorado, estar ilusionado. Y también es bueno analizarse. Siempre hay que autoanalizarse, porque en el autoanálisis se resuelven muchas cosas. Se resuelve qué es lo que quiero de los demás, ¿no? Porque lo más importante es qué es lo que quiero de mí. Entonces en ese punto voy a conseguir ese apoyo en las otras personas. Así que si estás comenzando una relación, qué bueno, pero analiza muy bien las cosas, no te vayas de la primera. Esta semana mantente
frenadito, tranquilo. Acuérdate que muchos Aries se salieron de su control, ya están pagando las consecuencias, entonces esa energía está ahí como muy desordenadita. Entonces vamos a esta semana a estar más calmados, a animarnos, a, a estabilizarnos, a equilibrarnos para que las cosas sigan fluyendo. Y bueno, el Aries que tomó otro camino, pero que está en comunicación con su familia, que tiene reencuentro esta semana con la familia, que bueno, Aries, que todo está fluyendo para gran parte de Aries. Bueno, Aries, esta semana te me cuidas mucho, ten mucho cuidado, tienes que tener mucha calma. Y hay una frasecita que preparé para ti que dice: permite que el fuego que habita en ti encienda el amor y aleje el rencor. Así que bueno, Aries, deseando que esta semana sea una semana fructífera, sea una semana de una buena recuperación y que las cosas te salgan muy bien. Y para esos que están en nuevas relaciones, todo sea amor y paz. Bueno, te deseo mucho éxito esta semana, Aries.